Bueno, para variar se cortó internet y me quedé hablando solo. Por eso los primeros minutitos queda como primera parte. Bueno, sigamos con el texto de Benza entonces. Lo que ella va diciendo entonces es que, bien, ustedes se acuerdan, vuelvo al texto de Torrado, Perry Atterson, el texto de los autores norteamericanos con respecto a urbanismo, al texto de Benza y Kessler, para llegar a este texto de Benza, es siempre tenemos que analizar los procesos macro y micro, ¿no? Sociales y cómo los modelos de acumulación van generando estímulos y canales de movilidad social para algunos sectores y para otros. Entonces, Benza lo que viene diciendo es que aquellas personas que se calificaron profesionalmente y técnicamente en los 80, 90 y 2000 tuvieron a grandes rasgos beneficios o tuvieron posibilidad de cierta movilidad o cierta consolidación dentro de la estructura social. Distinto es con las ocupaciones y los oficios, ¿sí? Que producto del proceso de reforma del Estado, desindustrialización, desinversión productiva, etcétera, fueron los más perjudicados. Dentro de los técnicos y profesionales, también eso tuvo que ver y lo tenemos que acompañar con los procesos de industrialización o desindustrialización. ¿Sí? En los 90, por ejemplo, muchos técnicos muy altamente calificados no conseguían trabajo porque no había trabajo técnico, había una fuerte reestructuración del mundo del trabajo y de los empleos vinculados a eso. ¿Sí? Entonces, digamos, debemos evitar esos análisis así tan generalizados. ¿Sí? Lo mismo con esto, ¿no? Que es muy importante. Es que muchas veces nosotros en los textos, en el discurso cotidiano, etcétera, hablamos desde una homogeneidad urbana, zona metropolitana. Y tenemos que dar cuenta en realidad de un país que es muy heterogéneo, que tenemos zona urbana, pero zona periurbana, o sea, lo que está circundando a las grandes ciudades, pero ya en modalidad más rural, y lo que son las ruralidades y nuevas ruralidades. ¿Sí? Entonces, acá lo que es importante es que evitar caer en esas generalizaciones. Lo vamos a ver en el próximo módulo 3. Justamente vamos a trabajar con demografía y vamos a ver las diferencias regionales y diferencias de las regiones. ¿Sí? Em, y los contrastes que hay entre Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, con Chaco, Formosa o Jujuy, Salta, ¿sí? O Neuquén, o Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, digamos, estas ambivalencias, estas cuestiones distintas están muy interesantes como para pensar que cómo, digamos, los trabajadores calificados, técnicos y profesionales varían según las regiones y eso tiene que ver con el tipo de inserción profesional. Y eso tiene que ver con el tipo de economía que cada provincia desarrolla. ¿Sí? Si vamos al sur, vamos a encontrarnos con algunas provincias que tienen mucha inserción laboral de técnicos y profesionales y oficios vinculados a la industria petrolera. ¿Sí? Otras provincias que son más del agro, otras provincias que vienen más de otro tipo de productos, más mano de obra intensivos, algodón, azúcar, mate, sí, mate, yerba mate, té, toda la producción cítrica. Bueno, entonces digamos que es muy interesante que poder pensar todos estos contrastes, ¿sí? Entonces, lo que dice Benza es que a partir del 2001, 2003 se reactivó la economía, se generaron puestos de trabajo, creció muchísimo el consumo y la mejora del poder adquisitivo, que no ocurrió solo en la Argentina, fue una cuestión bien de toda la región, ¿sí? Que obviamente cada país pudo tener mejores, pero que hacia el interior de la Argentina estos beneficios tuvieron sus mermas según la región. O sea, no fue un crecimiento igual para todo el país, ¿sí? Y entonces la clase media crece, o sea, sectores
populares pasan a ser clase media a partir de mejores inserciones laborales, mejores poder adquisitivo del salario, mejores consumos, ¿sí? Pero que también queda todo un remanente de cuestiones de sectores populares y problemas de inserción laboral que se sostienen en el tiempo. Ujú. Todo esto nace siempre la autora con la encuesta permanente de hogares, es una encuesta cada 6 meses que se establece por conglomerados urbanos y semiurbanos y rurales, ¿sí? Donde se releva consumo, o sea, se releva cuánto ingresos y trabajo, ¿sí? O sea, en la encuesta permanente de hogares salen los datos de desocupación y pobreza. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, digamos, luego incorpora Benza todas las políticas sociales que empiezan a incorporar, digamos, empiezan a diseñar, digamos, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, eh, y los distintos estudios para pensar la reducción de la desigualdad, ¿no? Em, entonces, podemos ir a lo concreto, que esto lo vamos a analizar después en los módulos 4 y 5 de pobreza y desigualdad, ¿no? Tenemos demografía y luego pobreza y desigualdad. Nosotros, digamos, en Argentina logramos reducir la pobreza, no así la desigualdad. La pregunta es, ¿se puede reducir la pobreza sin reducir la desigualdad? Bueno, la historia reciente nos marca que sí. O sea, se puede reducir un poco la desigualdad, pero no abruptamente. Sí, hay mejoras temporarias, hay nuevos, pero cuando vamos a las cuestiones más estructurales que marcan la desigualdad, bueno, ahí estos tipos de gobiernos tuvieron sus limitaciones, también por los poderes fácticos que evitaron que se pudieran hacer unos procesos de reformas superiores o mayores, ¿no? Para resolver el tema de la desigualdad, ¿sí? Digamos que nosotros podemos pensar, dice Benza, distintos tipos de desigualdades, desde cuestiones más simbólicas, materiales, políticas, de ciudadanía y económicas, ¿no? Bueno, en términos de económica, digamos, fue un periodo positivo, dice, hubo mayor gasto social, mayor redistribución o reorientación del gasto hacia los sectores más postergados, pero que en conclusión, digamos, bueno, hay que seguir analizando para tener un balance mayor con respecto a esto, ¿no? Yo por último quería eh, esto, ¿no? De las recuperaciones desiguales, ¿no? Diferenciales. Siempre podemos pensar cualquier política, cualquier cuestión, ¿no? Desde, por ejemplo, la cuestión educativa, la cuestión laboral. Siempre, digamos, al tener una estructura de clases, justamente una estructura social, una apropiación desigual de la renta, pero también de otros bienes, cuando en términos de beneficio o en términos de perjuicio, según los momentos históricos, los impactos nunca son iguales, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pensar cómo esto perjudica o cómo esto impacta en cada sector, en cada grupo, en cada territorio, ¿sí? Y esta heterogeneidad la tenemos que tener siempre en el análisis de cualquier política que hagamos, incluso para pensar la intervención profesional, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, de esto después se construye mucho en percepción social. Hay gente que no se siente tan perjudicada por una política y hay otros sectores que se sienten súper perjudicadas. Y eso tiene que ver justamente con, bueno, los recorridos previos, las trayectorias previas de estos hogares y estos grupos sociales, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo tenemos que incorporar, ¿no? Entonces, siempre la autora va a ir hacia una mirada compleja, interdisciplinaria, intersectorial, ¿sí? Eh, entonces, lo que nota la autora es que a partir de 2003 claramente se desarrollan oportunidades de movilidad social ascendente, motorizadas por, como dice acá, por la recuperación de los niveles de materiales de vida, cambio de evolución del tamaño de las clases, ¿sí? Se reduce la pobreza, se recupera el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Eh, bueno, ahora, digamos, con respecto a esto es que, sin embargo,
hay luego mucho análisis para hacer con respecto a los diferenciales, con respecto a la heterogeneidad en el territorio argentino, la diferencia entre provincias, la diferencia entre ocupaciones, profesiones y técnicos, quiénes son beneficiados según qué rama y qué actividad, ¿sí? Quienes están sindicalizados, quienes no están sindicalizados. Y eso, digamos, son estudios que deben complementarse y siempre aumentar el caudal de información para tener análisis más integrales, ¿sí? Digamos que lo que va entonces concluyendo la autora es que no hay dudas de que los ingresos son una dimensión clave para pensar la desigualdad, pero no es la única, ¿no? Porque a veces pensamos todo en términos más monetarios, esto lo vamos a ver también en pobreza, ¿no? Y lo que las conclusiones es que hay tendencias tanto hacia reducir la desigualdad como hacia la ampliación de la desigualdad. Tenemos datos concretos, después están las percepciones y las tendencias. Si vemos los datos educativos, decimos, bueno, se logró un avance en universidades, hay universidades en todas las provincias, hasta esa época no había al menos una universidad por provincia. Eso es una tendencia hacia la igualdad porque todas las provincias argentinas hoy en día ofrecen una universidad gratuita. Ahora, la permanencia en el sistema universitario ya no depende solo de que sea gratuita, sino de otros, ¿no? De otras políticas, de otras cuestiones. Después, cuando vemos la tasa de graduación, por ejemplo, en la universidad, vemos que ingresan muchos estudiantes, pero no son los mismos la cantidad que logran egresar, ¿no? Con el nivel secundario pasa algo lo mismo y es más dramático. Entonces, lo mismo podemos pensar en términos de trabajo, ingreso al trabajo. Hoy en día se contabiliza trabajo siendo monotributista, estando bajo relación de dependencia, digamos, con contratos más estables, con contratos menos estables. Bueno, eso marca también en ciertos sectores, digamos, no es lo mismo tener, digamos, garantizado un salario que generarlo en el mes, ¿no? Que los ingresos dependan de cuánto trabajo puedo vender en ese mes. Bueno, eso marcó mucho la pandemia. Yo por eso dejé el video del año pasado, porque digamos, la pandemia lo que marcó también fue eso, ¿no? La diferencia, cómo distintos tipos de trabajadores podían lograr esto de quedarse en casa y otros, digamos, nada, el quedarse en casa era quedarse sin ingresos, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia notoria marca también de cómo venimos de décadas de transformación del mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, en conclusión, podemos decir que Benza y Kessler, y Benza en particular, lo que va marcando es un mapa de tensiones y contradicciones en el sentido de avances y no tantos avances con respecto a pobreza, igualdad y desigualdad, mejores situaciones movilidad social ascendente, bueno, las categorías que ya veníamos trabajando en el módulo anterior, ¿sí? Todo esto se transforma a partir de la implementación del modelo neoliberal y el modelo aperturista en términos de Torrado. Entonces, digamos, la estrategia es que puedan leer el texto de Torrado, luego Anderson, luego Theodore Beck, y nunca me acuerdo el último nombre del autor norteamericano, y los dos textos de Benza para marcar eso, el impacto que eso tuvo en la estructura social argentina de las últimas décadas. Incluimos este texto porque este texto ya parte de post-2001, donde ya el Estado trata de reorientar de hecho lo hace, reorienta su estrategia política, económica, ¿sí? Muy distinto a lo que era el modelo aperturista neoliberal. Pero digamos que hay problemas estructurales de fondo que quedan, digamos, tensionados y que obviamente con el pasar de los años esos problemas se agrandan o se magnifican o se reducen, pero nos queda siempre una cuestión para seguir pensando, ¿no? Tenemos un nivel de informalidad del trabajo muy alta, tenemos problemas de poder adquisitivo del salario, la respuesta de la seguridad social, ¿no? Las diferencias regionales que hay en la Argentina, los tipos de inserción, la oferta educativa, los niveles de educación por provincia. Bueno,
muchísimas cuestiones que dan cuenta de esto, de la tan mentada igualdad y desigualdad. En un contexto neoliberal donde justamente la desigualdad deja de ser una mala palabra y en mucho simbolismo del neoliberalismo es algo positivo, porque me destaca a mí frente a otros que no se lo merecen, ¿no? Empieza esta cuestión meritócrata del merecimiento, ¿sí? Que obviamente yo siempre digo, obviamente la meritocracia no es mala en sí misma, ¿sí? Porque bueno, todos nosotros hacemos esfuerzos y cosas para justamente estar mejor, pero al verlo o analizarlo desde la igualdad y desigualdad, si vemos que vivimos en un país desigual, en una sociedad desigual, bueno, hablar de mérito es complejo, ¿no? Porque todos partimos de puntos de largada muy distintos, ¿sí? Entonces, digamos, que yo sostengo un ritmo universitario no es lo mismo para mí que para otra persona. Bueno, espero haber sido claro. Gracias por la escucha y la mirada de estos textos. Bueno, la vamos a seguir em, próximamente. Ahora el 24 vamos a hacer un teórico presencial en ambas bandas horarias, donde vamos a dar introducción al módulo 3 de demografía. Bueno, nos estamos viendo pronto. Adiós.